La teoría del consumidor, además de hablar de las curvas de indiferencia, elección óptima y restricción presupuestal, contempla la teoría de la utilidad. La teoría de la utilidad o lo que son preferencias hickesianas. Es decir, es otra manera de poder determinar las preferencias del consumidor. ¿Cuándo inicia esta teoría? En la época victoriana, los filósofos y los economistas hablaban alegremente de la utilidad como indicador del bienestar general de las personas. Recordemos que en esta época es donde se empiezan a establecer teorías económicas aisladas, pero que después se convierten en base para la teoría clásica. En ese entonces se pensaba que la utilidad era una medida numérica de la felicidad de cada individuo. Dada esa idea, era natural imaginar que los consumidores tomaban sus decisiones con vista a maximizar su utilidad, es decir, ser lo más felices posibles. Esas son como las raíces de la teoría de la utilidad. ¿El problema cuál es? El problema radica en que los economistas clásicos nunca describieron realmente cómo se mide la utilidad, planteando, entre otras, muchas problemáticas, muchos cuestionamientos. Por ejemplo, cómo se supone que debemos cuantificar la cantidad de utilidad de cada producto y si la utilidad es lo mismo para cada persona. Debido a estos y otros problemas conceptuales, los economistas en este momento han abandonado la idea de la utilidad como una medida de felicidad y han reformado totalmente la teoría de la conducta del consumidor en función a sus preferencias. De manera que lo importante de la utilidad en este momento, en lo que a elección se refiere, es si una cesta de consumo es más útil que otra, no si hace más feliz o no a cada individuo. La teoría de la utilidad trata de explicar el comportamiento del consumidor, igual que las preferencias. La utilidad del producto es una aptitud que tiene para satisfacer las necesidades. Es decir, que un producto es más útil que otro en la medida en que satisface mejor una necesidad. Teóricamente hablando, abordamos la utilidad desde tres enfoques. El enfoque cualitativo, o cuando hablamos de una utilidad cualitativa, el enfoque espacial o utilidad espacial, y el enfoque temporal o utilidad temporal. La utilidad cualitativa determina las cualidades reales de cada uno de los productos. La utilidad espacial, que el producto se encuentra al alcance del individuo y dónde lo encuentra. Y la utilidad temporal es el momento en que el consumidor satisface una necesidad. En ese sentido, un producto puede tener las mismas características, es decir, su utilidad cualitativa puede ser igual, pero diferente según los enfoques. Entonces, pongamos como ejemplo una taza de café. Una taza de café va a tener una utilidad cualitativa, espacial y temporal, pero depende de las características del producto, de que yo pueda o el consumidor pueda hacerlo o comprarlo y la hora en que lo va a tomar. Por ejemplo, la utilidad, además, la cualitativa, hablamos de una taza de café, pero esa utilidad cualitativa determina las características del producto, el cual puede ser diferente. Entonces, cuando hablamos de la utilidad, preferencias o restricción, este es un análisis de carácter individual, como ya sabemos en todos los análisis microeconómicos. ¿Por qué? Porque yo hablo de una taza de café como la primera, pero ustedes pueden estar pensando en una taza de café
como la segunda, como esta o como esta, ¿sí? Entonces, la utilidad cualitativa, esas características del producto para cada consumidor van a ser diferentes. Además, aunque yo hable de la utilidad cualitativa de este café y todos nos referimos a este, que es básicamente un tinto y ya, la proporción de café, agua y azúcares puede ser diferente para mí, puede ser diferente para ustedes. Entonces, aunque sea esta misma taza de café, las características o la utilidad cualitativa difieren de cada uno de los consumidores. Entonces, la utilidad, igual que las preferencias y la restricción, es un análisis individual, consumidor por consumidor, igual que toda la teoría microeconómica. La utilidad espacial es si el consumidor lo puede hacer o comprar. Entonces, en ese sentido, eh, aparecen unos elementos diferentes que es el espacio, es decir, yo lo hago en mi casa o lo compro o lo compro. Pero entonces, una taza de café hecha en la casa con una cafetera convencional, aunque tenga las mismas características o la misma proporción café, azúcar, agua, no es lo mismo que esa taza de café de Juan Valdez, por ejemplo, o esta de Starbucks. Entonces, cuando hablamos de utilidad, como es qué tan útil o cuál es la necesidad que se va a satisfacer, aquí depende la necesidad que yo desee satisfacer. Si es solamente porque deseo tomar el café para desayunar o para pasar el rato, o quiero ya más estatus, o sea, que me vean tomando de Juan Valdez o que me vean tomando de Starbucks. Entonces aquí ya la necesidad es otra. La necesidad acá es satisfacer el desayuno, por ejemplo. Aquí ya la necesidad puede ser otra, porque si yo me desplazo hasta acá no necesariamente es para desayunar, sino porque me gusta consumir el producto, porque es más rico, porque es más caro y me gusta que la gente me vea ahí tomando Juan Valdez. Depende de la necesidad que tenga. Y desde el punto de vista temporal, entonces la utilidad temporal es la hora que lo va a tomar, porque aunque hablemos de esta misma taza de café inicial, esta, ¿sí? Y todos tenemos la misma proporción azúcar, café, agua, o todos hablemos de esta desde el punto de vista espacial, no es lo mismo si lo tomamos en la mañana, si lo tomamos en la tarde o si lo tomamos en la noche. Para cada uno de esos momentos, la necesidad que vamos a satisfacer es diferente. En la mañana puede ser desayuno, ¿sí? En la tarde puede ser pasar el rato con alguien y en la noche puede ser no quedarme dormido. Entonces depende de la necesidad que vaya a satisfacer. ¿Qué es lo que desea determinar la utilidad aquí? Que el producto, a pesar de tener un enfoque igual, puede ser contemplado como un producto diferente dependiendo de los otros enfoques. Es decir, esa taza de café es diferente en la mañana y en la noche. No es la misma, aunque tenga la misma utilidad espacial y la misma cualitativa. Debe contener los tres elementos para que podamos llamar que el producto es el mismo. Entonces, la utilidad se mide en términos de utilidad total y en términos de utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad total? Es la satisfacción total de consumir una cierta cantidad de un producto. Y la utilidad marginal es la satisfacción extra de una unidad de consumo adicional. La utilidad total obedece a una función y se expresa en números, por eso hablamos de la satisfacción total de consumir una cierta cantidad de un bien. La utilidad total tiene una característica y es en que entre más cantidades consuma es mejor la utilidad, o sea, es mejor la necesidad que satisface. No me voy a detener en ese momento en función de utilidad, porque esa ya vendrá con los ejercicios. La función de utilidad es igual que una función de preferencias. Es decir, cada función obedece a un consumidor diferente
Y lo que yo voy a hacer con la función es determinar una tabla. Lo importante de la utilidad es poder analizar esa tabla y ese gráfico. Entonces, aquí tenemos ya una tabla de utilidad total, que es en términos de qué? En términos de cantidades, ¿sí? Va aumentando. Y en términos de utilidad total. UT es utilidad total. Si no consume nada, cantidad cero, pues la utilidad va a ser cero, según esa tabla. Si consume 1, la utilidad total va a ser 8. Si consume 2, 18, consume 3, 26. Observen que llega un momento en el que es igual y luego empieza a disminuir. ¿Por qué sucede esto? Porque la utilidad total, a diferencia de las preferencias, tiene un punto que es el punto de saturación. Supongamos una taza de café. Entonces, si no toma nada, pues no tiene utilidad. Si toma una, aquí tiene una taza de utilidad, digamos, porque es la del desayuno, supongamos. La segunda taza tiene más utilidad porque, digamos, es a media mañana o algo así. En general, la mayoría de productos, en la medida en que usted consume más, la utilidad es mayor. Pero ¿qué pasa? La utilidad es mayor, pero cada vez se acelera menos. Es decir, aquí hay una utilidad 10 entre 8 y 18, mientras que acá entre la cuarta y la quinta, es decir, pasa de 32 a 36, solamente hay 4 unidades. Y llega un momento en el que la utilidad es nula, es decir, toma la sexta y la utilidad total es 38 y al tomar la séptima la utilidad total es 38. Más que un número en sí que nos está diciendo que esta séptima ya no le está generando nada, nada de utilidad, es decir, esta séptima taza de café ya no satisface la necesidad. ¿Por qué? Porque ha tomado demasiadas, entonces ya no quiere café. Y la octava, que es pasa de 38 a 36, es decir, hay una disminución. La octava ya lo hace vomitar, ¿sí? Entonces, esta no le genera nada porque ya tiene la panza enorme de tomar tanto café. Y la octava ya lo hace vomitar porque tomó demasiado. Ese es el punto de saturación. Entonces, con esta tabla, acá tenemos el eje X para Q y el eje Y para la utilidad total. Aquí vamos a graficar la utilidad total. Entonces tenemos el plano, ¿sí? Decimos que en el eje X va Q y en el eje Y la utilidad total. Y la tabla, acá está en Q, está de 0 a 8. No me está mostrando más. Y en el eje Y está hasta 38 es el máximo. Entonces yo puedo graficar en el eje X de uno en uno porque son poquitos. Y en el eje Y puedo graficarlo de 10 en 10. Entonces tenemos Q, utilidad total, aquí tenemos las cantidades 1, 2, 3, 4, 5. Esto es para poder determinar las coordenadas. Y la utilidad total no necesariamente tengo que poner las mismas que están ahí. Y tampoco esta distribución del eje Y debe ser exacta a esta, es decir, como va hasta 40, no necesariamente tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 39, 40 porque quedaría muy largo, sino que lo puedo determinar, no debe ser igual, no, puede no ser la misma proporción. Aquí voy de 1 hasta 8, aquí puedo ir de 10, 20, 30 y 40. Lo importante es poder determinar claramente dónde está cada uno de los puntos. Pero no necesariamente tienen que ser la misma escala. O sea, esta no es la misma escala que esta, no importa. Entonces aquí tenemos 0, ¿sí? En la tabla tenemos Q0, utilidad total 0. Acá está la tabla. Q1,
¿sí? O sea, aquí. Y la utilidad total es 8, o sea, que va por aquí más o menos. Entonces, 1 y 8. Y ahí determino el punto. 2, 18. Y determino el punto. 3, 26. 4, 32. 5, 36. 6, 38. 7, 38 también. Y 8, 36. Y la unión de esos puntos nos da la utilidad total. Observen lo siguiente. La tabla me está mostrando una variación cada vez menor, pero el gráfico lo muestra más claramente, es decir, esta transición entre el punto 1 y el 2 es mucho más gorda, mucho más ancha, mucho más grande que la que hay entre 2 y 3. Y la que hay entre 3 y 4 es menor que la de 2 y 3. Y la que hay entre 4 y 5 es menor que todas ellas. Y la que hay entre 5 y 6 es menor. Esta de 6 a 7, ese es el punto de saturación, es donde no le genera nada y por eso este pedacito es una línea recta, horizontal, porque ambos están en 38, que es más o menos aquí. Y después del punto 7 al 8, ¿qué es lo que hace? Disminuir. ¿Sí? Aquí en este punto es donde se vomita al consumidor. Aquí no le genera nada y aquí se vomita. Entonces, al consumidor, según esta tabla, le es mucho más valiosa entre la primera y la segunda que se toma. O sea que la segunda tiene más utilidad porque es de 10. Y todas le están generando utilidad hasta la sexta. En una proporción cada vez menor, obviamente, pero le están generando utilidad. Porque es positiva la pendiente de este gráfico. Acá, cuando ya es negativo, pues ya no le está generando utilidad, sino que está en contra de su bienestar, porque vomitó. Ese sería el gráfico de utilidad total. Ahora miremos la utilidad marginal. Ay, changos. Excuse me. Ya. La utilidad marginal. Entonces, la utilidad marginal es la satisfacción extra de una unidad de consumo adicional. ¿Sí? Entonces, es cada vez que aumenta el consumo, tenemos la utilidad marginal. La utilidad marginal se mide con la variación de la utilidad total cuando varía las cantidades. Es decir, cuando usted aumenta la cantidad, ¿cuánto varía su utilidad total? Esta variación de utilidad total, la medimos con la utilidad total 2 menos la utilidad total 1, y esta variación de Q sería Q2 menos Q1. Si creen que voy muy rápido, no se preocupen que yo voy haciendo los análisis. Este es mejor con ejemplos. Entonces acá tenemos una tabla, ¿sí? Es la misma tabla que vimos ahorita. Eje X, cantidad, eje Y, utilidad total. Con estos datos vamos a determinar la utilidad marginal. Es decir, para hallar la utilidad marginal necesitamos Q y utilidad total. Y la variación, para la variación necesitamos 2 puntos, es decir, analizar 2 puntos de esta tabla. Cuando hallamos la utilidad marginal no se puede mirar toda, sino que tenemos que analizar punto por punto, igual que cuando calculamos la TMS, punto por punto. Aquí he resaltado estos 2 puntos que serían los iniciales. A lo primero esto, listo. Luego continuamos con los demás. Entonces la variación de utilidad total sería UT2, utilidad total 2 menos utilidad total 1. Este 2 y este 1
significan la situación inicial y la situación final. Es decir, esta es la situación final y esta es la inicial. De aquí paso acá, de acá paso acá. Es decir, esto fue primero y luego siguió esto. Entonces, esta sería la utilidad total 2. ¿Por qué utilidad total? Porque está aquí en la columna de utilidad total 2, porque esto pasó después. Y esta sería la utilidad total 1. ¿Sí? Pasó de aquí a aquí. 1, 2. Entonces, la variación de la utilidad total sería 8, 8, menos 0. O sea, este menos este. 8 menos 0 da 8. Esta sería la utilidad marginal del primer punto. Y en Q es lo mismo. Entonces aquí tenemos Q2, porque se recuerden, pasamos de aquí a acá. Entonces este sería Q2 y este sería Q1. Entonces sería 1, ¿sí? Menos 0 da 1. Estamos analizando estos dos puntos. La utilidad marginal, ¿qué es? Variación de la utilidad total, o sea 8, sobre la variación de Q, o sea 1. 8 sobre 1, 8. Entonces la utilidad marginal de ese primer punto es 8. ¿Sí? De esta relación, todo esto sería 8. ¿Qué hacemos con esa utilidad marginal? La vamos ubicando también en una tabla. ¿Sí? Ahorita la ubicamos en la tablita. Aquí hacemos otro ejemplo. Ya este no es el inicial, sino que este es el inicial y este es el final, porque pasamos de aquí a acá, luego de aquí a acá, punto por punto. Entonces tenemos la fórmula. Este sería la utilidad total 2. Recuerden, ya pasamos de aquí a aquí, esos dos que están resaltados, y este sería la utilidad total 1. Y sería 18 menos 8. 18 menos 8 le da 10. Estamos analizando la variación de estos dos puntos. Y Q2 sería este, menos Q1 sería este. Es decir, 2 menos 1 da 1. La utilidad marginal de este punto sería 10 sobre 1. 10, variación de utilidad total. 1, variación de utilidad, variación de Q. Perdón. Entonces la utilidad marginal es 10. ¿Qué hacemos con esos datos? Los vamos ubicando acá. Entonces esta es la misma tabla que vimos ahora, la que graficamos. Q y la utilidad total. Este primer punto no tiene análisis, por eso aquí tenemos una rayita, porque aquí no hay con quién compararlo, o sea, 0 no tiene con quién atrás, entonces esto no se calcula, no tengo cómo. Empiezo desde aquí. Esto fue lo que hicimos, 8 menos 0 sobre 1 menos 0 le da 8, entonces lo ponemos aquí en la tabla. Luego hicimos 18 menos 8 sobre 2 menos 1 le da 10. Listo. Aquí sería 26 menos 8, 8, y 3 menos 2, 1. Entonces sería 8 sobre 1. Observen algo aquí, como está variando de 1 en 1, o sea, de 1 pasa a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, la variación de Q, en este ejemplo, siempre nos va a dar 1. Porque 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3. Entonces, cuando hemos determinado eso, visualmente se puede hacer. La utilidad marginal va a ser solo la resta de estos dos. Entonces, 26 menos 8, 8. 32 menos 26, 6. 36 menos 32, 4. 38 menos 36, 2. 38 menos 38, 0. Y 36 menos 38 da menos 2. Con esa tabla entonces hacemos el gráfico de utilidad marginal. Tenemos los dos ejes. Aquí hay que utilizar la parte negativa porque nos dio negativo. Aquí ponemos la cantidad y aquí ponemos la utilidad marginal. Acá tenemos el gráfico de utilidad marginal. Ya con estos datos tenemos el eje X, el eje Y.
Aquí en el eje Y, como tenemos unos datos negativos, entonces lo extendemos hasta debajo de la línea 0. Esta sería la cantidad y esta sería la utilidad marginal. Y estos son los datos que vamos a graficar. Entonces, este 0, este es un dato, pero aquí no tengo dato. Entonces, arrancamos desde 1 y 8, que es el par de datos que tengo. En este caso es igual que en la utilidad total. Esta distribución del eje, ¿sí? Por ejemplo aquí en el eje X, esta distribución de Q la he hecho 1 a 1 porque son pocos datos, y este de utilidad marginal, el eje Y, puede ser de 2 en 2, también puede ser de 1 en 1, pero aquí simplemente es por simplificar el ejercicio, porque la utilidad marginal usualmente tiene valores más pequeños que la utilidad total. Y obviamente acá tenemos el menos 2. ¿Listo? Entonces el gráfico es igual 1x y la utilidad marginal, o sea el eje Y, 8. Le ponemos el puntico. 2, ¿sí? Cuando Q vale 2, entonces Y vale 10, sería este punto. Cuando Q vale 3, la utilidad marginal vale 8. 8 y 8. Cuando Q vale 4, entonces la utilidad marginal vale 6. Q vale 5, la utilidad marginal 4. Q vale 6, utilidad marginal 2. Q vale 7, utilidad marginal 0, por eso pasa sobre el eje X porque es 0. Y cuando Q vale 8, entonces la utilidad marginal vale menos 2. Ahí la unión de todos esos puntos nos da la utilidad marginal. La utilidad marginal, como vemos en los datos, tiene un pico, ¿sí? Que es este, y luego empieza a disminuir, ¿sí? Esta parte 7, 0, es que el producto ya no le está generando ninguna utilidad. Y aquí cuando llega a 8 y negativo es cuando se vomita. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué es lo que quiero resaltar? Este es el gráfico de utilidad total que ya hicimos, se fueron los mismos datos, y aquí metí el de utilidad marginal. Como la utilidad marginal tiene un pico máximo de 10 y luego disminuye, pues por eso se ve esta diferencia así. Usualmente ellos no se analizan así juntos, o sea, no en el mismo plano, porque digamos para este ejercicio se puede evidenciar ahí va hasta 40 y el otro va hasta 10, pero hay otros que no. Hay otros donde la utilidad total nos da 1000, nos da 2000 y la utilidad marginal nos da 10, entonces ya no se puede hacer el análisis, es muy difícil hacerlo. ¿Qué es lo que quiero resaltar acá? ¿Qué es lo que está pasando con la utilidad marginal y la utilidad total en el mismo momento? ¿Por qué digo el mismo momento? Porque está pasando de 6 a 7 unidades, o sea, esto se hace en el mismo momento, aunque usualmente no esté en el mismo gráfico. Entonces, cuando pasa de 6 a 7, ¿cierto? Y la utilidad total es una línea recta, la utilidad marginal es 0, porque acá no está aumentando. Lo importante de este tema es el análisis que se le pueda dar a esa variación. Y observen aquí, cuando pasa de 7 a 8, o sea, la franja roja, la utilidad total empieza a disminuir y la utilidad marginal es negativa. ¿Sí? Utilidad total disminuye, utilidad marginal es negativa. En esta parte, ahorita explicamos esto cómo se denomina. Esta parte no le hice, digamos, un diagrama de esa manera, pero todo lo que está acá, debajo de esta curva de utilidad total, ¿por qué empieza a disminuir la utilidad marginal? O sea, igual acá sube y empieza a bajar. Porque la utilidad total se desacelera. Entonces, el mayor grado de satisfacción que tiene este consumidor es con la segunda tasa.
porque le genera una unidad adicional de utilidad, que es 10. Ya entre la segunda y la tercera hay utilidad, pero no tanta. Entonces la máxima es aquí, en la segunda. Estas generan utilidad, sí, porque está aumentando, pero no tanta. Entonces por eso la utilidad marginal se desacelera. ¿Por qué aquí empieza a disminuir y la utilidad marginal se hace negativa? Por la ley de utilidad marginal decreciente. Entonces la ley de utilidad marginal decreciente quiere decir que la satisfacción adicional del consumidor disminuye a medida que se consume una mayor cantidad del bien. Eso es un punto de saturación. Entonces, el café, por ejemplo, es un producto en el que yo puedo tener fácilmente un grado de saturación, ¿sí? En una cuarta o quinta taza de café. Hay otros productos donde el grado de saturación es entre más cantidades tiene. Todos lo tienen, aunque unos lo tienen más alejado que otro, más alejado del origen que otro. Ahora, existe la elección óptima del consumidor con la utilidad, ¿sí? Entonces, una cosa es la elección óptima del consumidor con las preferencias, como vimos ya anteriormente, y esta es la elección óptima del consumidor con la utilidad. Entonces, con ambos, pues debo determinar el punto máximo de compra de esa cesta de consumo. Para determinar cuánto debe comprar el consumidor para alcanzar su punto óptimo, primero debo conocer qué: el ingreso del consumidor, la utilidad que le generan los productos y el precio de cada uno de los productos. Acá nosotros estábamos viendo un ejemplo de un solo producto, ¿sí? Uno. Pero cuando hablamos de elección óptima, pues es en una cesta de consumo, o sea que va a haber más de un producto. Por eso aquí hablamos de bienes alternativos, o sea, las alternativas que él tiene, ¿sí? Las opciones. Entonces, esta elección óptima del consumidor dice que, ¿cuáles son esas condiciones? Además de la información que debe tener, es primero que debe gastarse todo su ingreso. ¿Eso cómo lo determinamos? Con la restricción presupuestal. Listo, entonces esta elección óptima del consumidor con la utilidad tiene dos condiciones. ¿Cuáles son? La primera, que debe gastarse todo su ingreso. Para eso es que debemos conocer la renta y los precios de los productos, porque eso es una de las condiciones. Y la otra es, y esa condición nosotros la determinamos con la restricción presupuestal. Es decir, donde el precio de X1 y el precio por las cantidades de X1 y la suma del precio de X2 por las cantidades de X2 deben ser igual a M. O sea, toda la renta se la debe gastar. Y la segunda condición es que debe cumplirse la condición de equimarginalidad. Entonces, equimarginalidad, ¿qué es? Es que cuando yo divido la utilidad marginal de cada uno de los bienes, donde sean iguales, allí estoy teniendo el máximo beneficio. ¿Por qué se hace con utilidad marginal y no utilidad total? Porque recuerden que la utilidad marginal puede ser negativa en un momento si compra mucho. Entonces, ¿qué es lo que trata de mirar esta elección óptima al consumidor? Pues que dada una renta, usted haga la mejor combinación posible. No digamos se llene de café, digamos que eso es café y eso es pan. Entonces se compra 8 tazas de café, aunque se vomita con una y no compra nada de pan, entonces no tiene lógica. La idea es que esta proporción sea igual a esta, ¿sí? 4 tazas de café y 4 rebanadas de pan, por ejemplo, por decir algo.
Entonces, ¿cómo sabemos dónde se da esa relación con la condición de equimarginalidad? Esto es simplemente coger la utilidad marginal de un producto, en este caso sería X1, dividirlo por su precio y coger la utilidad marginal de X2, que es el otro producto, y dividirlo por su precio. Donde nos va a dar igual, esa sería la elección óptima, o sea, donde se cumplan ambas. Entonces miremoslo con un ejemplo, ¿sí? Porque solo para explicarlo, solo así es un poco complicado por los datos que nos pueden dar. Entonces supongamos un consumidor que percibe unos niveles de utilidad total por el consumo de los bienes X1 y X2, perdón. Entonces necesitamos saber que el precio de los productos, entonces el precio de X1 es 2 y el precio de X2 es 1, ¿sí? Entonces tenemos que saber los precios del producto y su renta. En este ejemplo la renta de este consumidor es 10, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuánto debe comprar de cada uno de los productos para maximizar la utilidad? ¿Mm? ¿Cuánto de X1 y cuánto de X2? Las condiciones para la elección óptima, ¿cuáles son? Recordemos, gastarse todo el ingreso, la restricción presupuestal y que el consumidor maximice su utilidad con la condición de equimarginalidad. Esto se debe cumplir también con el ejemplo. Y esta es la tabla de datos. Entonces aquí tengo que cantidad, ¿sí? Y utilidad total. Usualmente o bueno, en el ejemplo anterior que vimos, una cantidad y una utilidad total. Y ya, ¿por qué? Porque era un solo producto. Entonces, Q y utilidad ya. Aquí ya tenemos una cesta, ¿no? Una cesta de consumo. Entonces, por eso tenemos la utilidad total de X1, que es un producto, y la utilidad total de X2, que es otro producto. Pero las cantidades funcionan igual para ambas. Es decir, las cantidades funcionan 1 y la utilidad total es 16 y la cantidad es 1 y la utilidad total de X2 es 9. No, chava, Dorotea. Dorotea. Ya, la gata. Es decir, esta cantidad 2 y 30, 2 y 17. Es para no hacer tantas tablas. Ahora calculamos la utilidad marginal. ¿Sí? Entonces recordemos cómo se calcula la utilidad marginal. Aquí tenemos los datos de utilidad total. He puesto X2 en rojo como para diferenciar ambas. Y recordemos que la formulita para utilidad marginal es la variación de la utilidad total cuando varía la cantidad. ¿Sí? Es decir, esta variación sobre esta variación, esta sobre esta. Igual acá está de 1 en 1, ¿no? Entonces el divisor, el denominador, siempre nos va a dar 1. 6 menos 5, 4 menos 5. Entonces aquí hacemos 16 menos 0 sobre 1 menos 0 nos da 16. ¿Sí? Porque es, sí, 16 sobre 1. 30 menos 16 sobre 2 menos 1 nos da 14. 42 menos 30, 3 menos 2 nos da 12 y así sucesivamente. 66 menos 60 y esto todo da 1. Y acá en rojo es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, lo que es 9 menos 0 sobre 1 menos 0, porque es esta misma columna también, o sea que todo sobre 1. 17 menos 9, 24 menos 17. La clave aquí es no confundir las columnas, porque uno puede decir, bueno, va a calcular esta utilidad marginal y coge estos datos, ¿sí? Va a calcular esto, entonces coge estos datos, no, porque esta es utilidad marginal de X1, entonces utilidad marginal de X2 es con utilidad total de X2, entonces saber coger bien las columnas. Por eso las puse así en rojo. La fórmula es la misma, ¿ven? Aquí, y este sería este mismo. Ok, entonces ahora la condición de equimarginalidad. Para eso necesitamos dividir la utilidad marginal sobre el precio. La utilidad marginal de cada uno de las combinaciones de cantidad, o sea, de producto, porque aquí nos está dando un valor cuando la cantidad es otro valor cuando la cantidad es 2. Entonces hay que hacerlo uno por uno.
Aquí le agregué esta columna que es esta misma, o sea, esta misma columna, sino que acá ya tiene colorcitos, ya está pegadita, pero es la misma. Listo, entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos los precios, X1 es 2 y X2 es 1, ese es el precio, ¿no? Y tenemos la condición de equimarginalidad, es decir, la utilidad marginal de cada uno de los productos dividido por su precio. Vamos a hacer este primero, que sería 16, ese sería para X1. 16 sería dividido, ¿qué? Dividido 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es el precio de X1 y esta es la columna de X1. Entonces todos estos valores van a ser dividido 2. 17 dividido 2, 8. Y esta columna sería 9, va a ser dividido ¿qué? Dividido 1. Porque el precio de X2 es 1. Entonces toda esta columna va a ser dividida sobre 1, 9. Y ahí ponemos el valor. Entonces agregamos una nueva columna que sería esta condición. Observen que acá, por ejemplo, dice PX1, aquí PX2, porque lo corregí. En este no dice, pero es lo mismo. Sí, ya son cuestiones de digitación. Acá pongo entonces 8 porque es de 16 y 9 porque es este, de 9. Ahora el que sigue, entonces son los mismos precios, sería 14 dividido 2, 2 porque es el precio, y 8 dividido 1. ¿Listo? Entonces ahí ya completamos, ese sería este que acabé de hacer, y ahí ya completamos toda la columna. 12 dividido 2, 6, 10 dividido 2, 5, 8 dividido 2, 4 y 6 dividido 2, 3. Y esta, porque el ejemplo así lo da, no es que así sea siempre, como está, el precio es 1, entonces va a ser dividido en 1 siempre, entonces va a ser la misma columna. Eso es porque el precio es 1, para que sea el ejemplo claro. Ahora, ¿qué es esto de la condición de equimarginalidad? Mirar dónde son iguales. Entonces, ¿dónde son iguales? Ahí como alcanzamos a ver ahora. 8 y 8. ¿Cómo que iguales? Porque 8 es igual a 8. O sea, cuando hablamos de iguales, no es que tenga que ser iguales así, verticalmente, ¿sí? Sino que puede ser horizontal. Bueno, es aquí medio ladeado, pero igual puedo tener un 8 acá y puedo tener un 8 aquí. Este 8 es igual a este. Entonces, al dividirlo por el precio, miro cuáles valores son iguales. Este ejemplo, por la naturaleza de sus valores, nos da muy así, ¿no? 8, 7, 6. Pero hay otros donde solamente nos dan dos valores iguales, o sea que ahí es más fácil. Porque donde nos den iguales, entonces va a ser más fácil. Hijo, no me moleste. Perdón, mi hijo que está molestando. Entonces, en unos ejemplos que sean más amplios, este porque es muy simple, va a ser más fácil. Es decir, vamos a encontrar, por ejemplo, un 8 acá y un 8 aquí y ya. Entonces ahí ya son iguales, o sea que ese es el punto y ya. O sea que es más sencillo que este. Entonces observen que aquí tengo 7 porque pues son iguales, tengo 6, tengo 5 y tengo 4, o sea, donde están iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Como se tienen que cumplir las dos condiciones, aquí se está cumpliendo una en este punto, en este, que es la de equimarginalidad, pero falta la otra, que es la de restricción, porque se tienen que cumplir ambas, ¿sí? Entonces, ya sabemos dónde son iguales, ok, tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos posibles, pero tiene que cumplirse la restricción. Entonces, como hay tantas, vamos descartando aquellas que no cumplen con la primera, que es la restricción presupuestal. Entonces, ay, changos. Aquí comparamos primero este, ¿cierto? Entonces acá está utilidad marginal de X1, 8, utilidad marginal 8. ¿Sí? Estos dos valores, 8. ¿Ok? Vamos a comparar esos dos inicialmente. Ahora, ¿este cuadro qué significa? Que cuando esta utilidad marginal sobre el precio vale 8, ¿cuántas unidades estoy llevando? Una.
Y acá, cuando esta utilidad marginal dividido su precio vale 8, estoy llevando 2 unidades. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser igual. Con esas cantidades, como conozco el precio, voy a ir descartando las que no cumplan con la restricción. Entonces reemplazo. El precio de X1 es 2 y X1, o sea, las cantidades son ¿cuántas? 1 para este punto. El precio de X2 es 1 y las cantidades de X2 son 2, o sea, porque estoy comparando este 8. Si eso da igual a 10, entonces es el punto de elección óptima. Entonces aquí tengo 2 por 1, 2, y 1 por 2, 2. ¿Es igual a 10? No, esto da 4, ¿sí? Entonces no es igual a 10. Ahí descarto ese. ¿Por qué? Porque si me paro en ese punto, aunque se cumple la X marginalidad, no se está cumpliendo la restricción y deben ser ambas. ¿Listo? Ahora vamos con el otro. ¿El otro punto cuál es? 7. O sea, donde la X marginalidad me da 7. Ok. 7. Ahora vamos a ver la restricción. Entonces acá cuando vale 7 esta X marginalidad, llevo 2 unidades de ¿qué? De X1. Y llevo 3 de X2. Entonces hacemos lo mismo. 2, pues porque es el precio, o sea que este no van a cambiar. Pero aquí estoy llevando 2 unidades y 3. 4 y 3, pues da 7. Entonces también la descarto. Así tengo que hacer con cada uno hasta que encuentre. Cuando lo encuentre, ahí ya encuentro el punto óptimo. Pues miremos este tercero. 6. ¿Cuántas unidades estoy llevando de X1? 3. 6, 3. ¿Y acá cuánto estoy llevando de X2? 4. ¿Sí? Entonces es importante ahí mirar la cantidad. El 6 como tal, o el 7 o el 8 no están apareciendo aquí, ¿no? Están apareciendo acá. Pero esto es solamente para ver dónde son iguales, pero el 6 no lo uso más, o el 7 o el 8. Entonces, precio de X1, 2. ¿Cuánto estoy llevando X1? 3. Precio de X2, 1. ¿Cuánto estoy llevando X2? 4. Entonces, miro si eso me da igual a 10. 6 y 4, 10. Entonces, ahí se cumple esa condición. Entonces, ahí estamos cumpliendo ¿qué? Ambas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cumple esta donde son iguales, la X marginalidad, y se cumple la restricción, o sea que se gasta toda la renta, que es 10. ¿Cómo se expresa el ejercicio? La pregunta era cuánto debe comprar de cada bien para maximizar su utilidad. Entonces, debe llevar 3 de X1 y 4 de X2. ¿De dónde sale ese 3 y ese 4? Son las cantidades. 3 de X1 y 4 de X2. Entonces, la elección óptima aquí con utilidad se expresa en términos de cantidades. Entonces, aquí les tengo este ejercicio. Sería con estos mismos valores, ¿sí? Pero el precio de X1 baja a 1. O sea, es el X2 sigue igual a 1 y la renta sigue 10. Y es la misma tabla de utilidad. O sea, la misma tabla de utilidad total y de utilidad marginal, porque ahí esos valores no están cambiando. Sería solamente cuando el precio de X1 baja a 1. En este ejercicio, ¿qué es lo que debemos hacer? Acá, excuse me. Ay, changos. Acá tengo, esta utilidad marginal es la misma, o sea que estos valores son los mismos y esto es lo mismo. Aquí he dividido, ¿sí?, esta tabla por 2. ¿Por qué en 2? Porque el precio de X1 era 2. Ahora, ¿qué deben hacer ustedes? Dividir esto por el nuevo precio que es 1. Aquí le van a dar unos valores nuevos, estos van a ser igual, pero entonces ustedes deben encontrar dónde se cumple esa condición de equimarginalidad y la restricción.